Buenas noches, apreciado tutor. Mi nombre es Amy Daniela Abella Bautista. El día de hoy vamos a hablar sobre el paso 3, la búsqueda y listado de estrategias. Mi grupo está conformado por Gino Nicolás Parada, Tiani Geraldine Bonilla Rojas y María Camila Gómez Leguizamo. Nuestro grupo es el 174. La actividad consiste en buscar algún medio noticioso confiable o tome una foto que evidencie este problema en su contexto. Yo elegí la ciudad de Cúcuta ya que no está apta para las personas con discapacidad. Dice los periodistas de la opinión que se pusieron en los zapatos de estos ciudadanos para ver qué obstáculos se enfrentan. Dicen que andenes a desnivel, rampas o vados con pendientes por encima de lo que dicta la norma, postes y vallas atravesados, huecos, ventas callejeras, talleres de mecánica, lagunas de aguas por las lluvias, entre otras barreras. Esto debe afrontar la ciudad de Cúcuta con las personas discapacitadas. Casi en su totalidad la ciudad no está hecha para esta población, señala el representante de la asociación, Jorge Eliezer Soto Maldonado. Las peticiones. Dice las asociaciones de discapacitados que le exigieron a la administración municipal hacer cumplir las leyes 12 de 1987 y 361 de 1997, por medio de las cuales se suprimen las barreras arquitectónicas y se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitaciones físicas. Asimismo, que se dé una solución para que se eliminen las barreras y se corrijan las fallas que hay en la ciudad para que se garantice la libre movilidad de las personas en condición de discapacidad. El secretario de Infraestructura y de Planeación encargado, Johnny Pascual, mencionó que en la administración se emprendió una política pública del espacio público, con la que se está apostando a convertir a Cúcuta en una ciudad incluyente en todo su orden. Estrategias. Las estrategias para la atención a personas en condición de discapacidad. Junio 11 del 2014, la alcaldía ha invertido 20 millones de pesos en los últimos años en andenes, rampas que no garantizan la plena movilidad a las personas con problemas de motricidad. En este sentido, se propuso la reconstrucción de todas las rampas de acceso que se hicieron en el centro de la ciudad para hacerla funcional, de acuerdo a la normatividad existente para este fin. Dice, busque en algún medio noticioso confiable o tome alguna foto que evidencie este problema en su contexto. Bien, aquí tenemos tres fotos, dos de la violencia, un carro bomba que aconteció hace un año más o menos y un asesinato, que son los que ocurren muchas veces. En Sarna Arauca últimamente se han vuelto a revivir el conflicto armado, los atentados terroristas y los asesinatos a civiles. El Estado o algún ente de control siguen sin mostrar mayor interés en nuestra parte del país. Y aquí está la fuente. Bien, dice, consulte, elabore y comparte en el foro un listado de 5 a 10 estrategias o programas a nivel local, regional, nacional que se implementen para atender el problema escrito en el paso 2. Entonces, bien, aquí tenemos la implementación de diálogos que sirven para los diversos factores armados que hay, dialoguen entre ellos o entre la población. Bien, aumentar el pie de fuerza de las autoridades para asimismo que los insurgentes sientan que no deben hacer. Escuchar las ideas de los líderes y sus ideas que también pueden aportar a la disminución de la violencia contra esta población. La 4 dice, la implementación de charlas sobre la violencia y a las víctimas que han sido estas. La quinta dice, llamar los diversos factores armados para que no sigan asesinando a las personas inocentes y de ser así, que no sean inocentes, entregarlos a las autoridades de control. Cordial saludo con todos, mi nombre es María Camila Gómez. A continuación realizaré una breve descripción de los temas a mi cargo. Punto 1. Dentro de la normativa de la política pública para personas con discapacidad encontramos la Ley Estatutaria 1618 del 2013 y los Tratados de los Derechos Humanos, buscando el goce de los derechos humanos, promoviendo el respeto por su dignidad inherente. En el punto número 2 encontramos la búsqueda de una foto que evidencia el problema en su contexto. En este caso, un joven que padece parálisis tenía que asistir a una cita médica y no pudo hacerlo porque la tarjeta para ingresar al mío no le funcionó. Y esto significa una vulneración a sus derechos como la salud, la vida, la autonomía. En el video de la denuncia se narra cómo verificaron con otras tarjetas para ver si era que la del chico era la que no funcionaba y se dieron cuenta que era que
que el sistema para la población con discapacidad no estaba funcionando. En el punto número 3, estrategias o programas que se implementan para atender los limitantes de acceso al espacio público para la población con discapacidad. Actualmente tenemos algunos como son el CADIS, el COMPES, el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, las encuestas que provee el DANI, todos estos con el fin de conocer y poder, una vez se conoce la población con discapacidad, se puede llegar a verificar las necesidades que ellos tienen para la correcta implementación de las políticas públicas. En el punto número 4, la respuesta a la pregunta orientadora, que es cuáles son los alcances de la participación ciudadana en el diseño y en la implementación de la política pública. En este caso, pues según las lecturas de Ortiz Guerrero JC del 2021 y de Zapata Cortés OL del 2020, puedo decir que los alcances de la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas públicas consisten en la capacidad de incidir e influenciar en la toma de decisiones que afecta a los diferentes actores. Por ello es necesario e indispensable que exista la interacción entre actores para que la retroalimentación sea dinámica y permanente. La democracia permite la interacción de la ciudadanía y sus colectivos con el Estado. La gobernabilidad se logra que sea efectiva cuando se alcanza el compromiso de la ciudadanía para que participe dentro de las políticas públicas y así se pueda llegar a fomentar la participación constantemente dentro del territorio para que el gobernante pueda conocer su territorio. Otro instrumento muy conocido es el Plan de Ordenamiento Territorial, que permite se desarrolle a largo plazo, una planificación del territorio a largo plazo, lo cual beneficia la implementación de la política pública, ya que cubre 12 años y que equivale prácticamente a 3 alcaldías, 3 mandatos. Para la comprensión de dichos planes, actualmente no es accesible a la participación ciudadana porque no es comprensible para todas las personas. Se necesita ser un especialista en el tema para poder comprender a fondo todo lo que quiere transmitir el plan de ordenamiento territorial. Finalmente, como psicólogos, podemos mirar que gracias a la Política Nacional de Discapacidad y a la forma de caracterizar ahora a las personas que padecen una discapacidad, se logró cambiar esa perspectiva, esa concepción de ver una discapacidad como una enfermedad y se pasó a ver más como un problema social y como un problema de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, se puede llegar a fomentar la inclusión y a respetar lo que es la dignidad inherente de cada ser humano. Finalmente, quiero agregar que como lo miramos en la web conference, como psicólogos desempeñamos el papel de veedores del cumplimiento de los derechos humanos de la población con discapacidad. Gracias. Busque en algunos medios de notificación confiable o tome una foto de evidencia de este problema, de su contexto. La foto la tomé de la discapacidad. 2. Incorporación de las perspectivas de la discapacidad en todos los programas e estrategia de que todas las cuestiones relacionadas con la discapacidad tengan la debilidad visible en todas las gamas de medios de acción
de la OIT. Un elemento importante de dicha estrategia consiste en mencionar explícitamente la discapacidad de elaborar los programas de la OIT. La estrategia pretende garantizar que la cuestión relativa a la discapacidad quede escogida efectivamente en los informes a la memoria que se presenta al Consejo de Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo, contribuyendo de este modo a dar más visibilidad a la capacidad de los órganos encargados de la adopción de decisiones en la OIT. Preguntas de prestar mayor atención a las personas con discapacidad en el trabajo con los mandantes y en la área de cooperativa y técnica de OIT. Debido su estructura tripartida de la OIT puede entender las soluciones recientes de asesoramientos técnicos y fomento de las capacidades en cuestiones relativas a la discapacidad en el mundo de trabajo reconocido. El importante papel desempeñan los grupos de interés en el proceso de promoción de oportunidades de trabajo decente para los hombres y mujeres con discapacidad. Finalmente, la estrategia toma en consideración de cuestión de discapacidad tanto en el asesoramiento político, carácter general o específico, con el momento de la capacidad de los ministerios y las organizaciones de trabajo, empleadores y organizaciones de la sociedad civil. Voy a hablarles sobre consulte, elabore y comparte en el foro un listado de 5 estrategias o programas que a nivel local, regional, nacional se implementa para entender el problema descrito del paso 2. Primera pregunta, mayor promoción de la formación internacional relativa a las personas con discapacidad. En el marco de las normas internacionales de la OCDE promueven la igualdad de oportunidades, igualdad de trato para los hombres y mujeres con discapacidad, así como la discriminación por motivo de discapacidad. La estrategia tiene por objetivo dichas normas internacionales se aplican en mayor medida a las personas con discapacidad, procurando garantía que se tenga en cuenta la cuestión relativa a la discapacidad en todas las actividades de la OIT en materia de supervisión y aplicación de la norma internacional del trabajo. 4. Promoción de práctica internacional incluyendo de la OIT para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta la trasfondo de la política de la OIT material de empleo de personas con discapacidad, adoptando en el 2005 el desplazamiento de las reservas de ajuste razonable del 2009, así como las labores realizadas en estos últimos años para mejorar la accesibilidad de la sede y la oficina interior de la OIT. La estrategia ha sido concebida para que las prácticas internas de la OIT tengan más en cuenta las cuestiones de los hombres y mujeres con discapacidad. 5. Fase del conocimiento más sólido, con muchos los ejemplos de industrial, lo que resulta útil para promocionar eficazmente el trabajo decente y productivo para hombres y mujeres con discapacidad. Precisamente una parte central de la estrategia es hacer que esta información sea fácil acceso gracias a la aplicación de actualizaciones de plataformas de intercambio de conocimientos sobre la inclusión de la discapacidad basada en el sistema OpenEd que sistematiza y vincula los conocimientos disponibles.